Buen día, queridos estudiantes. A continuación les presento la lección número 8 correspondiente a normas de calidad, reglamento y legislación. Bien, entonces pues nosotros ya vimos prácticamente pues todo, cada estructura que compone pues una planta de tratamiento de agua potable. Entonces, como yo les había comentado, nosotros tenemos que regirnos bajo una normatividad ambiental aplicable, pues con respecto al agua potable. Entonces, esto es lo que son las normas de calidad. Entonces, principalmente aplica a la normatividad, la cual es un conjunto de leyes o reglamentos que rigen conductas y procedimientos según criterios y lineamientos de una institución u organización privada o estatal. La normativa es un conjunto de normativas que suelen plasmarse formal o informalmente por escrito. En este sentido, se incluyen los derechos, obligaciones y sanciones según los criterios morales y éticos de la institución que rigen. Entonces, me parece importante pues tener acá en cuenta que nosotros siempre debemos regirnos bajo la normatividad, ¿sí? Ya sea en el tema de agua potable, agua residual, residuos sólidos, aire, o sea, cualquier cosa que manejemos dentro del saneamiento básico va a trabajar bajo normatividad. ¿Qué pasa si nosotros no cumplimos de pronto la normatividad o esos parámetros, esos valores que nos dan ellas? Sencillamente vamos a acarrear sanciones. Así de sencillo. Entonces, si nosotros no cumplimos, va a aplicar cualquier sanción, ya sea una sanción económica, de pronto educativa, bueno, cualquier tipo de sanción, pero pues va a haber una sanción si nosotros no cumplimos. La moral y la ética están presentes en la normatividad, ya que al crearla se establecen valores que se desea implementar de forma de criterios y sanciones. Bueno, entonces acá tenemos la pirámide de Kelsen. Entonces esta pirámide se la inventó pues este señor Hans Kelsen y así es como funciona la jerarquía de la ley colombiana. En primera instancia tenemos la Constitución Política de Colombia del año 1991. ¿Sí? Esta es pues la que está vigente y es como la principal, norma colombiana en mayor importancia, ¿verdad? Esta la crea pues la Corte Constitucional. Luego vienen las leyes. ¿Y quién las crea? El Congreso de la República crea las leyes. Decretos. ¿Quién los crea? El presidente de la República. Y las resoluciones, los ministerios, ¿vale? Ya vienen ordenanzas y acuerdos que estos pues de por sí, digamos que no se tienden a cumplir, pero que pueden también en ocasiones pues tener algún tipo de sanción por pues no cumplir lo descrito acá, ¿sí? Los artículos, los capítulos, los títulos, pues que también manejemos acá. ¿Que cuáles más son las que, digamos, cuáles son las principales que se utilizan? Estas tres, ¿no? Leyes, decretos y resoluciones, principalmente. Bueno, vamos a ver entonces las leyes. Tenemos la ley 99 del 93. En esta se crea el Ministerio de Medio Ambiente, se reordena el sector público encargado pues obviamente de esa gestión y conservación del medio ambiente y también se organiza el Sistema Nacional Ambiental SINA. Entonces vamos a conocer también al detalle aspectos importantes de esta ley tan importante que sencillamente pues acá se conoce porque se creó el Ministerio del Medio Ambiente. Tenemos otra, por acá, la ley 373 del 97. Acá me dice que por la cual se establece el programa para el uso eficiente y ahorro del agua. También es muy importante tener en cuenta, que nosotros realizamos el tratamiento, pero ya desde nuestras casas o desde nuestros lugares de trabajo tenemos que aplicar esos PUEAs, que son el programa de ahorro y uso eficiente del agua. ¿Listo? Entonces eso también pues lo vamos a tocar un poquito más acerca del tema. Tenemos el decreto 2811 del 74. Es un decreto bastante antiguo, pero aquí es donde se establece el Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente. Digamos que desde acá se podría decir que se empezó a tocar acá en el país el tema ambiental, ¿sí? El tema del agua, el tema del aire, el tema de los residuos. Acá fue donde se empezó a tocar pues ese tema. Sencillamente nosotros tenemos variedad de recursos naturales, pero debemos hacer ese equilibrio, ¿no?
poder explotarlos, pero a manera, digamos, despaciosa, se podría decir, ¿sí? Lenta sería la palabra correcta acá. De manera lenta, ¿sí? Y que no empecemos a afectar el medio ambiente, de pronto agotar esos recursos no renovables, ¿sí? Los no renovables que sencillamente algún día se van a acabar. Tenemos también el decreto 1875 de 1979. Acá me dice que se dictan normas sobre la prevención de la contaminación del medio marino y otras disposiciones. El medio marino también sufre. Sencillamente uno se pone a pensar en dónde desembocan los ríos. Pues en el mar, ¿cierto? No va a haber otro lugar. En el mar desembocan los ríos. Sencillamente si los ríos llevan contaminación, pues todo va a parar al mar. Entonces también ese es un tema muy importante que vamos a tocar. Decreto 155 del 2004. Me dice que se establecen las tasas por utilización de aguas y se adoptan otras disposiciones. Esto viene siendo, digamos, lo que hablábamos por allá cuando mirábamos lo de la dotación para poder calcular caudal. Es algo muy similar. Sencillamente se establecen unas tasas por utilización del agua. Entonces, que para recreación tanto, que para vivienda tanto, que para la industria tanto, que para el comercio tanto. Entonces, eso es lo que establece este decreto 155 del 2004. Tenemos el decreto 3930 del 2010, que acá se establecen los usos del agua y residuos líquidos, muy parecido al anterior, entonces lo mismo, que uso del agua doméstico, uso del agua comercial, uso del agua industrial, recreacional. Entonces esto también pues es importante tenerlo ahí presente dentro de nuestra normatividad. Tenemos el decreto 1480 del 2007. Acá me dice que por el cual se priorizan a nivel nacional el ordenamiento y la intervención de algunas cuencas hidrográficas y se dictan otras disposiciones. Entonces, ¿qué es una cuenca hidrográfica? Sencillamente una cuenca hidrográfica es varios ríos, brazos de ríos, de quebradas, se puede decir, cuerpos de agua superficial que se unen y forman pues una cuenca hidrográfica. Pues acá también pues lo vamos a ver porque pues me parece importante que ustedes conozcan acá el tema de pronto de ese ordenamiento y de esa intervención de las cuencas hidrográficas. Tenemos el decreto 1575 del 2007, que de acá se nos desprende la resolución 2115 del 2007, que digamos a nuestra manera, digamos de manera general, podríamos decir que, bueno, que de acá pues obviamente establecen como el sistema para la protección y control de la calidad del agua para consumo humano, pero ya en la resolución, entonces acá nos muestran los valores permisibles, ¿sí? Lo que yo les decía, que pH tiene que estar entre 6, 5 y 9, turbidez en 2, color en tanto, conductividad, dureza, alcalinidad, ¿sí? Todos los parámetros, entonces acá nos dicen qué valor debe estar, pues obviamente a la salida de la planta, ¿no? Se supone que si, digamos, bueno, calculando el índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano, que es el IRCA, entonces nosotros calculando el IRCA podemos saber si el agua es potable o no, pero primero debemos hacer pues una muestra, coger una muestra de agua al final de la planta, se supone, sí, que es donde ya le va a llegar a la población el agua, y analizar pues los parámetros que nos pide ya lo que yo les decía, ya cambian de pronto acá en Boyacá, la corporación puede pedir unos ciertos parámetros, de pronto en Santander otros, en Casanare otros, en Cundinamarca otros y así, dependiendo pues ya la corporación, pero que en la mayoría pues no cambia mucho. Tenemos también el decreto 1640 del 2012, entonces por medio del cual se reglamentan instrumentos para la planificación, ordenación y manejo de las cuencas hidrográficas de acuíferos. Esto era necesario algún día hacerlo y pues acá en el 2012 se tomó esa decisión de planificar y ordenar y manejar esas cuencas hidrográficas de la mejor manera, porque se supone que las cuencas hidrográficas pues son los mismos ríos y debemos pues obviamente cuidarlos y darles un manejo especial. Bueno, ya venimos con el tema de las resoluciones, que digamos sería, teniendo en cuenta nuestra pirámide de Kelsen, sería la última pues en importancia, ¿no?
Tenemos la resolución 104 del 2003. Acá me dice que se establecen los criterios y parámetros para la clasificación y priorización de cuencas hidrográficas. Tenemos la resolución 2115, la famosísima 2115 del 2007, por medio de la cual se señalan características, instrumentos básicos y frecuencias del sistema de control y vigilancia para la calidad del agua para el consumo humano. Entonces acá nos muestran valores, nos muestran parámetros, nos indican cómo calcular el IRCA, el IRABAN, bueno, otros, digamos, índices que también se calculan. Y sencillamente pues esta resolución es muy importantísima y ella es la que nos dice si el agua es apta para el consumo humano o no, según después de nuestro tratamiento de nuestra PETAP, o sea, para pasar por pretratamientos, bueno, coagulación, floculación, sedimentación, filtración, desinfección. Entonces pasamos el agua a través de todos los procesos que ya vimos y al final se recolecta una muestra, se evidencian los parámetros que nos nombran acá en esa resolución y podemos mirar si el agua es apta o no para el consumo humano. Tenemos también la resolución 0330 del 2017. Esta resolución aplica más para, bueno, aplica para el tema de agua potable, agua residual, alcantarillado, acueducto, pero sencillamente ella me dice, bueno, por la cual se adopta el reglamento técnico para el sector de agua potable y saneamiento básico RAS. Digamos, el RAS es ese reglamento, es un reglamento técnico que nos da, digamos, de pronto, de cada estructura nos dice, bueno, cuánto hay que, bueno, hablemos de filtración, por ejemplo. Entonces, de filtro, cuánto hay que dejar entre lecho y lecho de distancia, de pronto las capas de lecho filtrante, los lechos de soporte, el material, el retrolavado, cómo se hace, cada cuánto. Entonces, eso es lo que nos dice ese reglamento técnico. Entonces, acá en la resolución 0330 del 2017 lo que hicieron fue como reunir todo, ¿sí? En una sola resolución y dejar o cambiar varias cosas pues que por sí ya estaban obsoletas y se tenían pues que cambiar, hacer un ajuste. Aquí esto es más de tema de diseño, ¿sí? Acá de pronto nos dicen de los sedimentadores, entonces que cuánto tiene que ser el tiempo de sedimentación, no sé, bordes libres, considerar también de pronto cómo recoger esos lodos, ¿sí? Que salen de la sedimentación y así, o sea, por cada estructura nos hablan sencillamente al detalle de lo que se debe hacer y de lo que no se debe hacer, ¿sí? Y ya tenemos los reglamentos, ¿sí? Que son pues los mismos RAS que les acababa de mencionar. Tenemos el título E. ¿Qué nos habla ese título E? Se establece el cálculo de la demanda del agua, las fuentes de abastecimiento, todo lo que vimos, captación de agua superficial y subterránea, aducción y conducción, redes de distribución, estaciones de bombeo, de agua cruda y agua tratada, tanques de almacenamiento y compensación que forman parte de los sistemas de acueducto. Sabemos que el sistema de acueducto, dentro del sistema de acueducto está nuestra planta de tratamiento. Tenemos el RAS título C. Me dice que el presente título está dirigido al desarrollo de estudios y diseños de todos los componentes de un sistema de potabilización de agua en sus etapas de conceptualización, diseño, puesta en marcha, operación y mantenimiento que se desarrolla acá en el país con el fin de garantizar su seguridad, durabilidad, funcionalidad, calidad, eficiencia, sostenibilidad y redundancia dentro de un nivel de complejidad determinado. Entonces, sencillamente este RAS título C es el que nos indica cada uno de esos procesos que vimos, ¿sí? Cada uno de esos procesos que vimos desde acá, desde etapas de conceptualización, diseño, puesta en marcha, operación y mantenimiento. Y esto es todo, muchachos. Muchas gracias por su atención y espero verlos en una próxima. Hasta luego.